Durante más de 400 años, miles de personas subieron cada domingo a rezar, en lo que pensaban que era simplemente una colina con una iglesia encima, sin sospechar que bajo sus pies se ocultaba la construcción más masiva de toda América antigua. En el corazón del estado de Puebla, México, se alza lo que durante siglos los habitantes de Cholula conocieron como el Cerro de los Remedios. Una elevación aparentemente natural, coronada por la hermosa iglesia colonial de Nuestra Señora de los Remedios, construida en 1544. Los domingos, familias enteras ascendían por los senderos serpenteantes para asistir a misa, admirar las vistas panorámicas del valle y disfrutar de un día tranquilo en lo que consideraban una formación geológica bendecida por la naturaleza. Pero en 1931, algo cambió para siempre la percepción de este lugar aparentemente inocente. Arqueólogos mexicanos, intrigados por ciertos patrones en la vegetación y algunas piedras labradas que asomaban aquí y allá, decidieron realizar las primeras excavaciones exploratorias. Lo que encontraron desafió toda lógica. Bajo toneladas de tierra, sedimentos y siglos de vegetación, yacía una estructura artificial de dimensiones que nadie había imaginado. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que lo que los lugareños llamaban cariñosamente el Cerrito es en realidad la Gran Pirámide de Cholula, también conocida como Tlachihualtepetl, que significa cerro hecho por el hombre en náhuatl. Y aquí viene lo verdaderamente asombroso. Esta pirámide no solo es gigantesca, sino que por volumen total supera incluso a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Para ponerlo en perspectiva, la pirámide oculta bajo el cerro de Cholula tiene una base que se extiende por más de 400 metros por lado, y su volumen total se calcula en aproximadamente 4.600.000 metros cúbicos. Estamos hablando de una masa constructiva tan descomunal que podría albergar varias catedrales europeas en su interior sin problema alguno. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando analizamos cómo algo tan colosal pudo permanecer oculto durante tanto tiempo. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la respuesta está en el concepto mesoamericano de construcción por superposición. Las culturas prehispánicas no demolían estructuras anteriores para construir nuevas, simplemente edificaban encima, creando capas arqueológicas como las de una cebolla gigantesca. Los primeros habitantes que comenzaron la construcción fueron los olmecas xicalancas, aproximadamente en el siglo III a.C. Estos primeros arquitectos establecieron los cimientos de lo que sería una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la humanidad. Sin embargo, su trabajo era solo el comienzo de una historia constructiva que se extendería por más de 1000 años. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado al menos 4 grandes fases constructivas principales. Cada nueva civilización que se asentaba en la región no veía la estructura anterior como algo que debía destruir, sino como una base sagrada sobre la cual construir algo aún más grandioso. Los teotihuacanos llegaron y añadieron sus propias secciones, seguidos por grupos locales que continuaron expandiendo la pirámide hacia arriba y hacia los lados. Para el siglo IX después de Cristo, algunos investigadores sostienen que la pirámide había alcanzado proporciones verdaderamente monumentales, convirtiéndose en uno de los centros ceremoniales más importantes de Mesoamérica. Miles de peregrinos llegaban desde lugares remotos para participar en ceremonias religiosas, en lo que consideraban una montaña sagrada construida por los dioses mismos. Pero entonces llegó el momento que cambiaría el destino de esta maravilla arquitectónica para siempre. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que alrededor del siglo X, la pirámide fue gradualmente abandonada. Las razones exactas permanecen en el misterio, pero hay quienes creen que cambios climáticos, conflictos políticos o transformaciones religiosas llevaron a los habitantes a desplazarse hacia otros centros urbanos. La naturaleza, con su paciencia infinita, comenzó entonces su propio proyecto de construcción.
lluvias, vientos y el crecimiento de vegetación fueron creando lentamente una capa de tierra y sedimentos sobre la estructura abandonada. Siglo tras siglo, la pirámide desapareció bajo un manto verde que la transformó en lo que parecía una colina completamente natural. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que cuando los conquistadores españoles llegaron a Cholula en 1519, no tenían la menor idea de lo que se ocultaba bajo sus pies. Para ellos, se trataba simplemente de una elevación natural ideal para construir un templo cristiano que dominara visualmente el valle y simbolizara el triunfo de la nueva fe sobre las creencias prehispánicas. La ironía es extraordinaria. Los españoles construyeron su iglesia exactamente sobre el punto más alto de la pirámide más grande de América, sin saberlo. Durante más de 400 años, la misa dominical se celebró literalmente sobre el techo de un templo prehispánico de dimensiones colosales. El pasado había aprendido, de alguna manera, a camuflarse para sobrevivir. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que el proceso de ocultación natural fue tan gradual que incluso las últimas generaciones que conocían la verdadera naturaleza del sitio fueron muriendo sin transmitir el conocimiento a sus descendientes. El secreto se perdió en el tiempo, y la pirámide se convirtió en su propio sepulcro. Las excavaciones modernas han revelado un laberinto subterráneo de más de 8 kilómetros de túneles que permiten a los arqueólogos explorar el interior de esta maravilla oculta. Estos pasadizos artificiales, excavados cuidadosamente por equipos especializados, han puesto al descubierto murales coloridos, altares ceremoniales, ofrendas funerarias y sistemas de drenaje que demuestran el nivel de sofisticación alcanzado por sus constructores originales. En uno de los túneles más profundos, los arqueólogos han encontrado evidencias de que diferentes culturas no solo construyeron encima de las estructuras anteriores, sino que las modificaron, las decoraron y las adaptaron según sus propias creencias religiosas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de una continuidad cultural mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. La versión popular cuenta que en las noches de luna llena, algunos lugareños aseguran escuchar ecos y resonancias extrañas provenientes del interior del cerro, como si las ceremonias ancestrales continuaran celebrándose en las profundidades. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre estos fenómenos acústicos. Lo cierto es que la Gran Pirámide de Cholula representa uno de los casos más extraordinarios de ocultación accidental en la historia de la humanidad. Una estructura que requirió el trabajo coordinado de miles de personas durante generaciones, que consumió recursos incalculables y que representaba el corazón espiritual de una civilización entera, simplemente desapareció de la vista y la memoria colectiva. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Trabajos de campo modernos han demostrado que la pirámide no era solo una estructura religiosa, sino un complejo urbano completo. Alrededor de la pirámide principal se han identificado plazas, templos menores, áreas residenciales y sistemas de canales que convertían todo el conjunto en una verdadera ciudad sagrada. La población que vivía y trabajaba aquí se estima que pudo haber alcanzado las 60.000 personas en su época de mayor esplendor. Estudios recientes han revelado también que los constructores de Cholula poseían conocimientos avanzados de astronomía, matemáticas e ingeniería. La orientación de la pirámide no es casual. Está alineada con precisión matemática hacia puntos específicos del horizonte donde el sol sale en fechas ceremonialmente importantes. Esto significa que la estructura funcionaba también como un calendario gigantesco de piedra. La última década de investigaciones ha proporcionado datos aún más sorprendentes sobre las técnicas constructivas empleadas. Los antiguos arquitectos desarrollaron sistemas de drenaje interno que han mantenido la estructura estable durante más de 2000 años, incluso bajo el peso adicional de siglos de acumulación de tierra y la iglesia colonial construida en su cima.
La excavación, que comenzó como una simple curiosidad arqueológica en 1931, se ha convertido en uno de los proyectos de investigación más largos y complejos de México. Durante más de 90 años, generaciones de arqueólogos han dedicado sus vidas a desentrañar los misterios que se ocultan en el interior de este gigante dormido. Trabajos de campo modernos realizados por el INAH han revelado que la complejidad interna de la pirámide supera cualquier expectativa inicial. Los arquitectos prehispánicos no se limitaron a apilar piedras. Crearon una red intrincada de cámaras, pasillos y espacios ceremoniales que funcionaban como una ciudad vertical. Algunos investigadores sostienen que el interior de la estructura albergaba bibliotecas de códices, talleres especializados y hasta graneros comunales que podían alimentar a la población durante meses de sequía. Uno de los descubrimientos más perturbadores surgió durante las excavaciones de 2005, cuando los arqueólogos se toparon con una cámara sellada que contenía más de 400 esqueletos humanos dispuestos en patrones geométricos perfectos. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que estos individuos no murieron por violencia, sino que fueron enterrados ceremonialmente en un evento masivo que aún no logra explicarse completamente. El análisis de los restos óseos reveló algo aún más inquietante. Todos los esqueletos pertenecían a personas que habían vivido en épocas diferentes, separadas por décadas e incluso siglos. Hay quienes creen que la cámara servía como una especie de panteón sagrado donde se reubicaban periódicamente los restos de individuos especiales, creando una congregación eterna de elegidos. Pero la verdadera revelación llegó cuando los investigadores comenzaron a analizar las técnicas de momificación empleadas. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los cuerpos habían sido tratados con una combinación de resinas, minerales y plantas que no se conocía en otras culturas mesoamericanas. La fórmula de conservación era tan efectiva que algunos tejidos blandos permanecían intactos después de más de 1000 años. Los análisis químicos realizados por laboratorios de la UNAM identificaron componentes que solo podían obtenerse en regiones muy alejadas de Cholula: conchas marinas del Pacífico, obsidiana de Guatemala y un mineral rojizo que los geólogos tardaron años en identificar como cinabrio del norte de México. Esto significa que la pirámide no era solo un centro ceremonial local, sino el corazón de una red comercial que se extendía por todo el continente. Investigaciones de campo, realizadas por equipos de universidades regionales, han documentado que el sistema de túneles internos seguía patrones que coincidían exactamente con las constelaciones visibles desde Cholula durante el equinoccio de primavera. Los constructores habían creado un mapa estelar tridimensional dentro de su montaña artificial, convirtiendo cada cámara en la representación de una estrella específica. Según algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono, los túneles más profundos fueron excavados siguiendo vetas de agua subterránea que alimentaban cenotes naturales. Los antiguos ingenieros no solo dominaban la astronomía y la construcción, también poseían conocimientos hidrológicos que les permitían crear un sistema de abastecimiento de agua completamente autónomo dentro de la pirámide. Durante la temporada seca, cuando los ríos de la región se reducían a simples arroyos, la pirámide funcionaba como una reserva de agua gigantesca. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que el complejo podía almacenar hasta 2 millones de litros de agua potable en cisternas talladas directamente en la roca base. Un sistema que seguía funcionando parcialmente hasta el momento de las primeras excavaciones modernas. Hay registros iconográficos que apuntan a que los habitantes de Cholula desarrollaron también técnicas agrícolas revolucionarias dentro de la estructura. En varias cámaras se han encontrado restos de jardines hidropónicos donde cultivaban plantas medicinales y alimentos utilizando únicamente el agua filtrada que descendía desde la superficie a través de canales de piedra cuidadosamente diseñados. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de que los habitantes de la pirámide practicaban una forma primitiva de metalurgia. En 2012,
los investigadores descubrieron herramientas de cobre y bronce en contextos que sugerían una producción local. Algo completamente inesperado para las culturas mesoamericanas de esa época. El misterio se profundizó cuando se encontraron moldes de arcilla diseñados para crear objetos que no correspondían con ninguna función conocida. Discos perforados de tamaños variables, varillas con protuberancias geométricas y placas con inscripciones en un sistema de escritura que no coincidía con ningún código prehispánico documentado hasta entonces. La versión popular cuenta que algunos de estos objetos emitían sonidos musicales cuando se golpeaban en secuencia, creando melodías complejas que los lugareños consideraban sagradas. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre su verdadera función. Los etnomusicólogos que los han estudiado sostienen que representan uno de los sistemas de notación musical más antiguos de América. Estudios recientes han revelado que la complejidad acústica de la pirámide va mucho más allá de estos instrumentos misteriosos. Los arquitectos diseñaron las cámaras internas de tal forma que ciertos sonidos se amplificaban mientras otros se cancelaban completamente. Una persona que susurrara en la cámara principal podía ser escuchada claramente en puntos específicos ubicados a cientos de metros de distancia, mientras que gritos emitidos en otras áreas no se percibían en ningún otro lugar. Algunos investigadores, basándose en análisis acústicos computerizados, proponen que toda la estructura funcionaba como un instrumento musical gigantesco. Durante los equinoccios, cuando los vientos del valle alcanzaban velocidades específicas, el aire circulando a través de los túneles creaba una sinfonía natural que podía escucharse en un radio de varios kilómetros alrededor de la pirámide. Los registros españoles del siglo XVI contienen referencias vagas a cantos que brotaban de la tierra durante ciertas épocas del año, descripciones que los colonizadores atribuían a actividad sobrenatural. Ahora sabemos que probablemente estaban documentando los últimos ecos de este sistema acústico milenario, funcionando de forma natural. Trabajos de campo modernos han demostrado que el abandono de la pirámide no fue repentino ni definitivo. Diversas evidencias sugieren que pequeños grupos de guardianes continuaron viviendo en las cámaras superiores durante siglos después de que el gran centro ceremonial perdiera su importancia regional. Estos cuidadores finales mantuvieron vivos ciertos rituales y conocimientos hasta bien entrada la época colonial. Investigaciones realizadas por equipos de la UNAM han identificado al menos 3 fases de ocupación postclásica, cada una caracterizada por adaptaciones creativas de los espacios originales. Los últimos habitantes transformaron las grandes cámaras ceremoniales en talleres artesanales donde producían cerámica, textiles y objetos de obsidiana que comercializaban con las comunidades españolas del valle. Según arqueólogos del INAH, el momento final del abandono coincidió con una epidemia de viruela que devastó la región en 1568. Los últimos guardianes, conscientes de que no habría sucesores, sellaron cuidadosamente las entradas principales y dispersaron las llaves de acceso entre varias familias de confianza, con la esperanza de que futuras generaciones pudieran recuperar el conocimiento perdido. La tragedia final de esta historia es que las familias depositarias del secreto fueron también víctimas de las epidemias y conflictos de la conquista. El conocimiento se fragmentó y se perdió gradualmente, hasta que solo quedaron leyendas vagas sobre tesoros ocultos y cámaras selladas en el interior del cerro. Hoy, después de décadas de excavación sistemática, apenas hemos explorado el 10% del volumen total de la estructura. Los arqueólogos estiman que todavía podrían existir docenas de cámaras selladas esperando ser descubiertas, cada una potencialmente capaz de reescribir nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas y organizativas de las civilizaciones prehispánicas. La Gran Pirámide de Cholula nos recuerda que la historia humana está llena de secretos, esperando pacientemente bajo nuestros pies. Una lección de humildad que nos enseña que incluso los misterios más grandes pueden ocultarse a plena vista, protegidos únicamente por el paso del tiempo y nuestra propia incapacidad para ver más allá de lo evidente. Las tecnologías más avanzadas que hemos desarrollado en el siglo XXI palidecen
ante los sistemas de ingeniería que funcionaron durante más de 2000 años dentro de la Gran Pirámide de Cholula y que los arqueólogos están apenas comenzando a comprender. Mientras los investigadores continúan explorando los túneles ya conocidos, han comenzado a notar patrones extraños en la distribución de las corrientes de aire. El sistema de ventilación natural que diseñaron los antiguos constructores no solo mantenía temperaturas estables en todas las cámaras internas, sino que creaba microclimas específicos para diferentes propósitos. Trabajos de campo modernos, realizados por especialistas del INAH, han documentado que ciertas áreas permanecían siempre secas para almacenar códices y textiles, mientras que otras mantenían niveles de humedad perfectos para conservar alimentos perecederos durante años enteros. La sofisticación del diseño va mucho más allá de lo que cualquier ingeniero moderno habría considerado posible para esa época. Los análisis realizados por equipos de la UNAM revelan que los constructores calcularon con precisión matemática el flujo del aire a través de cientos de aberturas microscópicas distribuidas estratégicamente por toda la estructura. Cada respiradero había sido colocado en el lugar exacto para crear las condiciones ambientales necesarias en cada zona específica del complejo. Pero lo verdaderamente desconcertante surgió cuando los investigadores comenzaron a estudiar los materiales de construcción utilizados en las diferentes fases. Diversos trabajos académicos coinciden en que los bloques de piedra no procedían de canteras locales, como se había asumido inicialmente. Los análisis geológicos han identificado rocas volcánicas que solo existen en regiones ubicadas a más de 500 kilómetros de distancia, otras piedras calizas de cavernas submarinas del Golfo de México, e incluso granito que los especialistas han logrado rastrear hasta yacimientos situados en lo que hoy conocemos como Honduras. El transporte de estos materiales habría requerido una logística que desafía nuestra comprensión de las capacidades organizativas de las civilizaciones prehispánicas. Algunos investigadores sostienen que la construcción de la pirámide implicó la coordinación de rutas comerciales, sistemas de transporte fluvial y terrestre, y acuerdos diplomáticos entre docenas de grupos culturales distribuidos por todo el continente. Estamos hablando de una red de cooperación internacional que funcionó de manera ininterrumpida durante más de 1000 años. Las excavaciones más recientes han puesto al descubierto evidencias aún más sorprendentes sobre los conocimientos científicos que manejaban los habitantes de Cholula. En 2018, un equipo de arqueólogos especializados descubrió una cámara que contenía lo que parecían ser instrumentos de observación astronómica fabricados con una aleación metálica desconocida. Los objetos incluían discos giratorios con marcas que coincidían perfectamente con los ciclos de Venus, calculadoras mecánicas que podían predecir eclipses con décadas de anticipación, y mapas estelares grabados en placas de jade que mostraban constelaciones visibles únicamente desde el hemisferio sur. Este último descubrimiento ha generado debates intensos en la comunidad arqueológica. Hay registros iconográficos que apuntan a que los habitantes de la pirámide tenían conocimiento detallado sobre regiones del cielo que, en teoría, no deberían haber podido observar desde su ubicación geográfica. Algunas teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, sugieren que existían expediciones regulares hacia el sur del continente, o incluso intercambios de información con civilizaciones tan lejanas como las que habitaban los Andes. Los murales descubiertos en las cámaras más profundas parecen confirmar estas conexiones intercontinentales. Estudios publicados en revistas especializadas han identificado representaciones de animales que no existían en Mesoamérica: llamas, cóndores e incluso lo que parecen ser pingüinos. Junto a estas figuras aparecen símbolos matemáticos que coinciden con sistemas de numeración utilizados por culturas sudamericanas, pero adaptados de formas que sugieren una síntesis de conocimientos procedentes de múltiples tradiciones intelectuales. La complejidad cultural del sitio se vuelve aún más fascinante cuando analizamos los restos de alimentos encontrados en los graneros internos. Investigaciones realizadas por botánicos especializados han identificado semillas de plantas que no crecían naturalmente en la región de Puebla.
quinoa de los altiplanos andinos, cacao de variedades amazónicas y maíz con características genéticas que solo se desarrollaron en cultivos del actual Perú. Esto significa que la pirámide no solo era un centro ceremonial y astronómico, sino también un laboratorio agrícola donde se experimentaba con cultivos procedentes de todo el continente. Algunos investigadores, basándose en análisis de polen y restos orgánicos, proponen que los habitantes de Cholula lograron crear variedades híbridas de plantas que combinaban las mejores características de especies procedentes de diferentes zonas climáticas. Los jardines internos de la pirámide funcionaban como invernaderos experimentales donde se desarrollaban alimentos más resistentes, nutritivos y productivos que los que existían en la naturaleza. La versión popular entre los lugareños cuenta que las plantas cultivadas dentro de la pirámide poseían propiedades curativas extraordinarias y que los curanderos tradicionales de la región conservaron secretamente algunos de estos conocimientos hasta bien entrado el siglo XX. Científicamente, sin embargo, los estudios farmacológicos modernos no han logrado confirmar estas afirmaciones. Lo que sí han confirmado los análisis químicos es que los habitantes de la pirámide desarrollaron técnicas de conservación de alimentos que superaban ampliamente cualquier método conocido por otras culturas de la época. En varias cámaras se han encontrado recipientes de cerámica sellados que contenían granos, frutas deshidratadas y carnes procesadas que permanecían en condiciones comestibles después de más de 1500 años de almacenamiento. El proceso de conservación implicaba el uso de sales minerales extraídas de depósitos subterráneos específicos, combinadas con resinas vegetales que creaban atmósferas libres de oxígeno dentro de los contenedores. Diversos trabajos académicos coinciden en que esta tecnología de envasado al vacío funcionaba con la misma eficacia que los métodos industriales modernos, pero utilizando únicamente recursos naturales disponibles en la época. Trabajos de campo recientes han revelado que el sistema de almacenamiento se extendía mucho más allá de simples despensas. Los arqueólogos han documentado la existencia de bibliotecas completas, de códices conservados en cámaras con temperatura y humedad controladas de forma natural. Estos repositorios de conocimiento contenían información detallada sobre medicina, astronomía, agricultura, ingeniería y matemáticas que representaba la sabiduría acumulada de múltiples civilizaciones durante siglos. La tragedia es que la mayoría de estos códices se desintegraron al entrar en contacto con las condiciones atmosféricas exteriores durante las primeras excavaciones del siglo pasado. Los arqueólogos de esa época no comprendían que estaban destruyendo bibliotecas enteras simplemente al abrir las cámaras selladas sin tomar las precauciones necesarias para preservar materiales orgánicos milenarios. Según estimaciones de especialistas en conservación, se perdieron aproximadamente 10.000 documentos durante las primeras décadas de exploración. Solo a partir de los años 80 se desarrollaron protocolos que permitían extraer y preservar estos materiales sin dañarlos, pero para entonces ya era demasiado tarde para recuperar la mayor parte del archivo histórico que había permanecido intacto durante más de un milenio. Los pocos códices que lograron salvarse han proporcionado información revolucionaria sobre el nivel de conocimientos científicos que manejaban los antiguos habitantes de la pirámide. Uno de los documentos mejor conservados contiene cálculos matemáticos que describen con precisión el movimiento de los planetas, incluyendo predicciones sobre las posiciones de Marte y Júpiter, que se extienden hasta el año 3000 de nuestra era. Otro códice incluye diagramas detallados de máquinas que los arqueólogos tardaron años en interpretar. Las ilustraciones muestran dispositivos mecánicos complejos que utilizaban principios de palancas, poleas y engranajes para facilitar la construcción de estructuras monumentales. Algunos investigadores sostienen que estos planos podrían explicar cómo lograron transportar y colocar bloques de piedra que pesan más de 50 toneladas en los niveles superiores de la pirámide. Las excavaciones más recientes han comenzado a descubrir evidencias físicas de estas máquinas constructivas. En 2020, los arqueólogos encontraron los restos de lo que parecía ser un sistema de poleas fabricado enteramente en madera y fibras vegetales.
pero diseñado con una sofisticación mecánica que rivaliza con la maquinaria industrial moderna. El dispositivo estaba diseñado para multiplicar la fuerza humana hasta niveles que permitían a un grupo pequeño de trabajadores mover cargas que normalmente requerirían cientos de personas. La ingeniería detrás de estas máquinas implica conocimientos de física que, oficialmente, no fueron desarrollados por la humanidad hasta el Renacimiento europeo. Los cálculos de torsión, resistencia de materiales y distribución de pesos que aparecen en los códices demuestran una comprensión teórica de principios mecánicos que la historia oficial sitúa 1000 años después en el tiempo. Existen teorías alternativas que interpretan estos hallazgos como evidencia de que las civilizaciones prehispánicas desarrollaron tradiciones científicas paralelas que alcanzaron niveles de sofisticación comparables a los de la Revolución Científica Europea, pero siguiendo caminos de investigación completamente diferentes. En lugar de enfocarse en la metalurgia y la mecánica, estas culturas habrían perfeccionado técnicas basadas en materiales orgánicos y principios físicos que aprovechaban las propiedades naturales de plantas, minerales y fenómenos atmosféricos. Los últimos descubrimientos en las cámaras más profundas de la pirámide sugieren que esta civilización perdida había desarrollado incluso formas primitivas de comunicación a larga distancia. Los arqueólogos han encontrado redes de espejos de obsidiana pulida distribuidos estratégicamente por todo el complejo, conectados con sistemas de túneles que funcionaban como amplificadores acústicos naturales. La combinación de señales lumínicas y sonoras habría permitido transmitir mensajes complejos a distancias de varios kilómetros en cuestión de minutos. Pero el descubrimiento más desconcertante de todos ocurrió apenas el año pasado, cuando un equipo de investigadores logró acceder a una cámara que había permanecido completamente sellada desde la época prehispánica. En su interior, encontraron algo que ningún arqueólogo estaba preparado para explicar. Una sala circular, con las paredes cubiertas por mapas detallados de continentes que los habitantes de América no deberían haber conocido, incluyendo representaciones precisas de África, Europa y lo que parece ser la Antártida, antes de quedar cubierta por el hielo. La Gran Pirámide de Cholula sigue guardando secretos que podrían obligarnos a reescribir completamente nuestra comprensión de las capacidades y conexiones de las civilizaciones antiguas. Cada nueva excavación revela evidencias de conocimientos y tecnologías que desafían nuestras ideas sobre lo que era posible en el pasado, recordándonos que la historia humana es mucho más compleja y sorprendente de lo que jamás habíamos imaginado.